Ejemplo número 2 de una ecuación diferencial homogénea de orden uno, ¿sí? Por el método de las homogéneas. En este caso, podemos ver que tenemos nuestra notación diferencial, ¿sí? Y a la hora también observamos algo muy importante. Ya se los encuentra separado el delta Y y el delta X, ¿sí? Sí, aquí podemos ver que, digamos, si lo analizamos desde este punto de vista, esto es nuestro ¿quién? Esta sería nuestra función m y esta sería función menos n. Sí, sí. Por la notación diferencial sería nuestra función menos n. No logramos nuestro objetivo principal, que es ver si las variables se logran separar. No lo lograríamos. Por más que intentemos factorizar, aquí no podemos factorizar, sí, para lograr separar las variables x y y. Aquí yo puedo sacar un x a factor común, pero me queda x más 3y, ¿sí? Entonces, de igual forma no se logra nuestro objetivo. Mm, Variables separables, ya vemos que no es algo que vaya a funcionar. Entonces, podemos decir que podríamos hacer la prueba para ver si ella es homogénea, ¿sí? Sí, de nuevo, aquí lo que entenderíamos es que dada esta estructura que tenemos acá de nuevo, nuestra función m, ¿sí? Vendría siendo este x al cuadrado más xy más 2y al cuadrado. Y nuestra función n sería entonces la función menos x al cuadrado menos 3xy, ¿sí? Si lo pasamos al otro lado al igual, ¿verdad? Ah, sí, sí, en efecto. Perfecto. Entonces, eh, sí, si logramos ver, decimos m de tx, donde t es un parámetro, y ty, ¿sí? Entonces, obtendríamos tx al cuadrado más t por x y t por y, más 2 ty esto elevado al cuadrado. Sí, aquí podemos ver que todos van a tener un t cuadrado, ¿sí? Y aquí nos queda el x al cuadrado más xy más 2y al cuadrado. En efecto, esto es un t al cuadrado, es un t a la n, por la función m original, ¿sí? Análogo con la función n de tx y ty sería menos un t por x al cuadrado menos 3t por x, t por y. Aquí logramos ver que igualmente sacamos un t cuadrado a factor común y podemos ver que esto nos queda la misma función n de xy, ¿sí? Sí, aquí es donde logramos ver que la ecuación diferencial sí sería homogénea. Entonces, como es homogénea, lo que nos toca ahora es plantear cuál sería nuestra ¿qué? ¿Cuál sería nuestra estructura para poder comenzar a trabajar eh, nuestro cambio de variable? Sí, sí. Entonces, aprovechando que ya tenemos esta idea, lo que nos queda entonces es formar el delta y delta x, nuestro y', ¿sí? Esta forma que yo les planteo a ustedes, considero que es la forma más viable para poder entender el cambio de variable, dónde es que surge y cómo es que él se convierte en una función que depende de y entre x, ¿sí? Entonces, aquí diríamos x cuadrado más xy más 2y al cuadrado. Nuestro delta x va a pasar con nuestro delta y, a formar el y', y esta función entonces pasaría en la parte de abajo de esta, la otra función que depende de x de y, que sería la función m. Entonces nos quedaría x al cuadrado más 3xy, esto igualado a nuestro delta y delta x. Si nosotros necesitamos, ¿sí?, que se forme nuestro y entre x, entonces aquí no lo logramos, dado que abajo tenemos un binomio, ¿sí? Entonces, mm, recuerdan nuestro t a la n, ¿sí? Ese t a la 2 nos dice el grado de homogeneidad que se mantiene, es el 2. Ok, ¿cómo lograríamos eso si queremos aplicar la misma idea que aplicamos en nuestro primer ejercicio? Entonces, la respuesta ah, es un poco obvia después del momento. Vamos a ir entre x al cuadrado para formar nuestro y entre x, ¿sí? Con el mismo grado de homogeneidad que estamos planteando. Y teniendo eso, ya podríamos hacer entonces justamente eh, nuestra separación en los numeradores de cada una de esas fracciones. Sí, o sea, aquí nos va a quedar.
un ¿qué? Nos va a quedar entonces un x cuadrado entre x al cuadrado, eso nos va a dar 1. Un x y entre x al cuadrado nos forma un y entre x. Y esto nos forma un, perdón, aquí, puse mal. Un y entre x, todo L al cuadrado. Análogo abajo nos quedaría x cuadrado entre x cuadrado nos da 1 y un 3y entre x, dado que se cancela una x con una de las de abajo. Ya ahí tenemos nuestra ¿qué? Esto es lo que uno generalmente a la hora de plantear la estructura de la homogeneidad llamaríamos nuestro ¿qué? Nuestra función, que la variable de él decimos es el y entre x. Y aquí podemos hacer nuestro cambio. U es igual a y entre x y de nuevo el delta u del delta y delta x, nuestro y prima, ¿sí? Sería delta u delta x por x más 1. Y así tendríamos entonces delta u delta x por x más u. Esto es igual a 1 más u más 2u al cuadrado. Y 1 más 3u. Recuerden que aquí no logramos ver todavía la separación de variables. Un paso muy básico es el que me permite a mí encontrar y decir cuál es nuestro o dónde es que ya podemos ver que las variables se encuentran separadas. Y es simplemente tomar este u que está, restar u a ambos lados para que se cancele nuestro quién, para que se cancele nuestro u que está al lado izquierdo. Sí, entonces restamos u. Y recordemos algo, recordemos que aquí nuestro plan es pasar nuestro delta x a este lado derecho y igualmente nuestro x. Ya aquí tenemos nuestro delta u. Debemos pasar toda esa función, ¿sí? Dividir entre toda ella para poder cancelarlo de este lado. No nos funciona, no nos funciona verla así. Entonces, claramente lo que nos serviría primeramente un inicio sería simplificar esa resta de fracciones, tomando que aquí hay uno. Nuestra misma idea que el ejercicio anterior, una suma de fracciones es muy sencilla cuando nuestro denominador es el mismo. Logremos que el denominador sea el mismo, ¿sí? Entonces, esta expresión quedaría como ¿quién? Quedaría como 1 más 3u, el 1 más el u y más el 2u cuadrado, menos u, menos 3u al cuadrado. Simplificando todo esto en el numerador, nos queda un menos u al cuadrado. Podemos ver que aquí nuestro u se cancela y nos quedaría un más 1. ¿Sí? Y aquí nos queda un 1 más 3u. Sí, sí, un 1 más 3u. Ahora sí podemos, entonces, ver que toda esta función, vamos a dividirla, toda la ecuación entre ella, para poder ver que no, en realidad nos va a quedar ahora del otro lado de la siguiente manera. Nos va a quedar este 1 más 3u, que podemos verlo como 3u más 1, si lo ordenamos. Y aquí nos queda un menos u al cuadrado más 1, delta u. Y de este lado nos quedaría 1 entre x y nuestro delta x. Ya aquí logramos lo que se nos planteada en un inicio, o lo que busca justamente el método de las homogéneas en una ecuación diferencial de primer orden, que es lograr nuestra separación de variables. ¿Sí? Ya aquí nosotros podemos integrar. De nuevo, como lo vimos en el ejemplo anterior, este integral no nos va a dar ningún problema. No, este integral es logaritmo natural de x. Pero de este otro lado tenemos un 3u más 1 menos u cuadrado, una división de polinomios. Veamos que nuestra división de polinomios, ¿sí? ¿Qué ocurre con ella? Con ella lo que podemos ver es que el grado mayor ya está abajo, todo bien, ¿sí? ¿Nos serviría aplicar alguna sustitución? Me parece que no, sí, me parece que no, puesto que sí, al yo derivar la expresión de abajo me da 2u. Este 3 no hay problema, lo podríamos sacar si lo separamos en el numerador. Pero al fin y al cabo siempre nos va a quedar un 1 entre menos u cuadrado más 1. Y eso al fin y al cabo eh, no podemos, no es directa. ¿Este denominador se puede factorizar? Sí, sí, es una diferencia de cuadrado lo que tenemos ahí abajo. Entonces
El separarlo, si al fin y al cabo nos va a tocar aplicar una factorización en el denominador, lo que nos dice es, nos va a tocar aplicar siempre fracciones parciales. Entonces, no es gran ganancia separar ese numerado. No, no. Es mejor verlo como que nos podemos ir a fracciones parciales. Sí, sí. Una opción que podríamos tomar es, si ustedes no les gusta ver como uno menos u cuadrado, ¿sí? Sí, podrían verlo y podemos sacar un menos forzado a la expresión denominador para que me quede un u cuadrado menos uno. Es una opción, es una opción, ¿sí? Pero también lo podemos dejar así, lo podemos dejar como 3u más uno y entonces podemos ver que en realidad esto es ah, 1 menos u cuadrado y así a la hora de factorizarlo nos queda uno menos u y uno más u. No hay ningún problema, ¿sí? Justamente vamos a verlo de esta manera para que mm, no nos acostumbremos siempre a ver que es que tenemos que tener nuestro u al cuadrado de un exponente, perdón, nuestro grado mayor con un signo positivo. Puede ser negativo, ¿sí? Sí, sí, en ese caso. Entonces, ahora. Ya esto lo puede factorizar, lo podemos factorizar, eso lo que me dice es, sí, ya esto lo podemos trabajar como ¿qué? Lo podemos trabajar como fracciones parciales. Entonces, recordemos, nuestras fracciones parciales lo que nos dice es, veamos que ahí abajo seguimos teniendo casos en donde ellos son expresiones de grado uno. Sí, esto lo que nos dice va a quedar una constante entre el uno más u y uno entre el uno menos u, uno menos u, uno más u. ¿Sí? No hay ningún problema con ustedes. No, ningún problema. De acá, recordemos lo que decíamos. Todo esto se soluciona fácil si analizamos la idea de cómo fue que llegamos a tener esa suma. ¿Cómo fue que llegamos a tener justamente ese resultado? ¿Sí? Entonces, nuestro resultado se obtuvo, ¿sí? Si yo sumo las fracciones, entonces podemos ver que el denominador que le hace falta al primero es un uno más u y el que le falta al segundo es un uno menos u. Con eso ya podríamos ver cómo fue a que se llegó a obtener ese denominador que tenía planteado el 3 más uno. Porque sería el mismo. Sí, ahí es donde perdemos el interés y decimos, bueno, ya no me interesa justamente a nuestro denominador, lo que me interesa es ver qué es lo que ocurre arriba. Y si vemos arriba, entonces, lo que yo les mencioné en el primer ejercicio, no es necesario tener que distribuir. No, no es necesario tener que distribuir, dado que yo puedo darme cuenta con solamente observar que que nuestra idea es, si yo distribuyo el A y el B, nos queda nos quedarían un A y un menos B, justamente con un U, que sacamos factor común. Y en la parte de las constantes, si las constantes nos queda un A más B, un A y un B, justamente. De nuevo, esto es un sistema de ecuaciones, lo que me dice si ese A menos B, que es lo que está acompañando la variable U, debería ser igual al 3. Y ese A más B, que son lo que no acompañan, son coeficientes solamente, son constantes, entonces lo que tiene que ser igual a nuestro U. Si lo vemos en su forma matricial, ese sistema sería entonces un 1, un menos 1, y de este otro lado un 3 y 1. Sí. Sin embargo, aquí nosotros ahorita solamente estamos apelando a encontrar nuestra solución. Pero les recalco, ahí nosotros, ¿qué podríamos haber encontrado? Nosotros pudimos haber encontrado entonces simplificado este sistema de ecuaciones aplicando el método de reducción gaussiana, ¿sí? Nuestro resultado nos dice que nuestro valor de A es 2 y que nuestro valor de B es menos 1. ¿Sí? Por ende, entonces ya podemos decir que nuestra integral, la que nosotros teníamos un problema para poder resolverlo, dado que era una división de polinomios,
se puede resolver fácilmente, puesto que ya conocemos cuáles son las constantes o los coeficientes que separan esa división en una suma de dos fracciones. Sí, entonces decimos 2 entre un 1 menos u, y aquí nos quedaría un menos 1, por lo como menos la integral de 1, ¿entre quién? Entre el 1 más el 1. Sí, por la propiedad de linealidad yo podría simplemente sacar aquí este 2 y verlo de esta manera también. Sí, uno más uno, u más uno, u más uno y uno más u dan lo mismo. Entonces, por ejemplo, como u más uno y podemos ver que ahí estamos recayendo en la idea de que igualmente esa integral sería, o en este caso, esta función sería la derivada del logaritmo. Aquí también, sí, también, nada más que simplemente aquí lo que podríamos decir es esto es logaritmo natural de uno menos u. Si yo derivo el logaritmo natural de uno menos u, nos daría 1 entre uno menos u por la derivada menos u, que es menos uno. Entonces, sí, en este caso lo que nos dice es, hay un problema nada más y sería agregar un menos para contrarrestar esa idea, ¿sí? De cuando yo lo derive, entonces justamente ahí donde nos quedaría el más 2 o el 2 positivo que nos encuentra acá. Sí. Y por último, entonces aquí sería el logaritmo natural de uno más. Sí, sí. Y tendríamos entonces nuestra casi solución. Porque nuestra solución nos dice, la solución general, ¿sí? Va a ser la integral de u igualado a la integral de x, que recordemos que es simplemente el logaritmo natural. Sí, nuestro último paso es cambiar a las u por y entre x. Y dado esto, ahora sí ya podemos decir que esta es nuestra solución general.